Entonces, listo, muy bien. Bueno, entonces, compañeros, muy buenas noches. Hoy, 12 de mayo, entonces vamos a hacer una sección con respecto a lo de las bases gravables. Veníamos trabajando el impuesto de renta para personas naturales y les había dejado un taller de renta de personas jurídicas. Entonces, le doy la palabra a Ana para ver qué dudas tiene o qué tiene con respecto a la anterior, a la declaración de renta de personas naturales. Profe, son dos cositas sencillas. Esto, primero creo que se detuvo la grabación, no sé si el compañero nos confirma. Es que se detuvo la mía porque yo estaba grabando y creo que dejé de grabar para que el compañero grabara también. Ah, bueno, listo, profe. Sin embargo, ¿me puede confirmar Arturo si estaba grabando? Listo, perfecto. Profe, Entonces, tres señora, preguntas. 3 Es, preguntas. sí, la primera, en la casilla número 50, tenía la duda respecto si ahí tenía que tomar todo el valor de la renta líquida agravable que me daba al momento de discriminar cada cédula, si era la suma total de cada renta líquida que me daba por cada cédula o si era la que me daba en la sección, espera, profe, ¿me confirma? O era la misma que me daba en la sección Si quiere, número María, usted 46. puede visualizar. Usted, si quiere, puede compartir la pantalla para que estemos mirando eso. Ah, listo, profe, sí. Comparta la Perfecto. pantalla y después de que termina, pues la suspende y así mismo sabemos de qué nos está hablando. Listo, profe. Listo, profe. Ahí la visualizan, profe. Sí, señora. Listo, profe. Yo volví a realizar todo el formato. Entonces, aquí yo discriminé cada renta, ¿no? Y realicé la cédula general. Mi duda era que al momento que usted nos decía aquí en esta parte, como la del compañero no le daba este resultado, entonces no alcanzamos a terminar ese pedazo. Entonces quería saber si ese valor lo íbamos a llevar en esta casilla, la casilla 50, aquí, o si simplemente lo que hacíamos era bajar estos 71 millones aquí. Ya. Es que, mira, eh, con respecto a la cédula, ubícate en la cédula, por favor. Ahí en el valor que dices de 140 millones de pesos renta líquida, eso es lo que debe darle el renglón 50, sin necesidad de usted pasarlo. Lo que debe darle la declaración es 140 millones. Entonces, ese valor es el que ese es el resultado que debe darle en la operación. Porque si usted observa, en los ingresos, usted va a pasar esta información que tiene el formato, usted lo va a pasar al, a la declaración. Y él, de acuerdo a las operaciones, tiene que darle los 140 millones. Quiere decir que usted suba un poco, por favor, en el formato, en ese. ¿En esta? Sí, señora. Si usted observa, por ejemplo, usted va a colocar allí ingresos, eh, suba un poco. En el ingreso 32 va a colocar las rentas de trabajo, en el 33 las rentas de capital, en el 34 rentas no laborales. Significa que esos 260 millones de pesos son los que van a tiene que darle en la cédula. Remítase a la cédula, por favor.
suba un poco, significa que estos 260 millones de pesos, estos 260 que están en la casilla H12, eje total, es el que tiene que ir dando. Y así sucesivamente tiene que ir pasando todos los otros renglones de tal forma que llegue a los 140 millones. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, vuelvas al formato de la declaración. Después de que le dé los 260 millones, ingresos no constitutivos, 25 millones de pesos. Entonces usted va, esos 25 millones de pesos, ¿de dónde salen? ¿De la cédula? Entonces usted debe sumar los 11, los 14 y los 543, o sea, los 25, 725 es lo que tiene que llevar al formato. Vuelva al formato. 25, 726. Entonces, coge los ingresos de las cédulas, pues la cédula general, porque ya es la sumatoria de las tres, le resta los ingresos no constitutivos y debe darle los 234 millones 799 que debe tener en la cédula. Sí, es correcto, profe. Los 234, 798. Entonces, ahora coge todos los costos y gastos, que esos costos debe sumar los 5, los 12. Eso dice que los costos dan, costos y gastos procedentes dice que son 69 millones 862. Vaya a la cédula. Dan costos y gastos dan los 69 millones 861. Entonces significa que estos datos está correcto, 69. Después tenemos los, bueno, vayamos al final. Perdón, déjame ver, porque aquí hay una situación que no debería ir ahí. Coloquémosla en la cédula. Porque esa parte de ingresos por ganancia ocasional, ese ingresos por ganancia ocasional no va allí, porque eso no hace parte de la cédula general. No, O sea, profe, igual no está afectando ninguna fórmula. Solo lo mencioné ahí, pero no está afectando, no está aquí en la sumatoria ni nada. listo, perfecto. Solo está mencionando. Listo, entonces, porque eso ahí en la depuración no debemos colocarla porque eso no hace parte de la cédula general. Sí hace parte de la declaración de renta, pero no hace parte de eso. Entonces, se puede estar colocando de una forma más independiente, pues para que no se tome allí. Entonces, en ese orden de ideas, ya tenemos, seguimos bajando. Ahí tiene la depuración. ¿Dónde están las deducciones? Bueno, las deducciones, mira las deducciones y la renta de centas. ¿Cuánto suman las deducciones y renta de centas? 62. Entonces, las deducciones que suman las 10 millones más 14 más 628 más los 10 más los 13 más la renta de centas, 46 millones. Duda. Y aquí hay una duda, estos 46 millones de pesos, ¿de dónde salieron? Los 46 millones de la H52. Eso. Esos 46 millones no irían. No, ¿Cómo? es que esta que hace omite porque es el 0.25%, pero acá no se aplica. No, lo que tienes que pasar, ahí tienes que pasar son los 12 millones 926. Ajá, sí, es correcto. Esa era otra duda que tenía ahí. Entonces, ahí de pasar los 12 millones de pesos. La renta de centas de cesantías dice que son 13 millones. Sí, profe. Y tenía una duda. Esto, artículo 206 del número Al 4, sí. tributario, ¿no? Que me dice que Sí, son 300 VTs. sí. Entonces, profe, ahí no serían esos 13 millones, sino los 11 millones 994.500. Pero déjame verlas, déjame ver arriba, cuánto fueron de cesantías. Intereses de cesantía, 13 millones 505. Sí, señor.
Listo, sí. Entonces, allí serían los 11 millones de pesos. Mire lo que dice, ¿cómo? Lo que dice en el artículo. Sí, lo que dice en el artículo. Lo que pasa es que tienes que tener en cuenta de que, mira lo que dice el artículo. Dice, el auxilio de cesantía y los intereses sobre cesantías, siempre y cuando sean recibidos por trabajadores cuyo ingreso mensual promedio en los últimos 6 meses de vinculación laboral no exceda la suma de 350 VTs de 12 millones. Entonces, ojo, hay que aclarar que los 350 es para determinar la limitación. Cuando el salario mensual promedio a que se refiere este numeral se exceda de 350 VT, la parte no grabada determinará así. Entonces, tienes que tener en cuenta que esos 350 VT no es la limitación para que la coloques. Lo que debes revisar es cuánto es el salario de esa persona. Determinemos cuánto es el salario. Espérame, ok. Entonces, ¿cuánto es el salario de esa persona? 96 millones de pesos. Divídalo, coge esos 96 millones de pesos y divídalo por 13. 7 millones. Significa que si esa persona tiene 7 millones 300, el salario de 7 millones de pesos significa que está por debajo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa persona se podría descontar el 100% de las cesantías y los intereses de las cesantías. Cuando el salario sea por encima de los 350, significa que ya las cesantías y los intereses de cesantías sí van proporcionalmente. Me explico. Si esa persona tuviera un salario de 15 millones de pesos, significa que las cesantías no se podrían descontar al 100%, sino a un 90% o a un 80% de acuerdo al porcentaje que le da. Lo que quiero darles a entender es que esa limitación de 350 es para saber si el 100% está exento o si es en una proporción degradante de 90, 80, 40, 60, 40, 20 o si es 0%. Pero esos 350 depende es para qué porcentaje le va a asignar de grabado y no grabado. Como en este caso el salario es menos de 7 millones de pesos, mejor, de menos de los 350 VTs, significa que las cesantías, el 100% están exentas. Si esa persona tuviera un salario superiores a los 350 VTs, como dice el artículo dice que los que tengan un salario entre 350 y 410 VTs significa que las cesantías, el 90% van a ser no grabadas. O sea, alguien que tenga un salario entre 12 millones y 14 millones, el 90% de las cesantías o de los intereses de cesantías que reciba lo van a tomar como no grabado y el 10% como grabado. Si esa persona tiene un salario entre 14 y 16 millones, significa que el 80% de lo que reciba de cesantía, puede ser 1 millón, 5 millones, 10 millones, 20 millones, el 80% va a ser grabado y el 20%, perdón, el 80% no grabado y el 20% grabado. Si alguien se gana 17 millones de pesos y recibe, por decir algo, 15 millones de pesos de cesantías, significa que el 60% de esos 15 millones va a ser como no grabado y el 40% como grabado. Entonces, para redondear la idea, los 350 no es para saber qué es el límite máximo que voy a colocar de cesantías, sino es para determinar el rango de salarios y así poder determinar el porcentaje que va a tomarse como grabado y como no grabado. ¿Sí me hago entender, compañeros? Sí, profe, ahora sí. Profe, Entonces, en ese orden de ideas podríamos estar tomando todos los 13 millones. Sí, Quiere decir que las rentas 60, las totales de decisiones dan 62 millones de pesos. Esos 62 millones de pesos va al formulario, remítate al formulario, por favor.
Esos 62 millones de pesos deben colocarse donde dice, perdón, rentas 60 y deducciones imputables. Entonces, en el renglón 44 van esos 62 millones. ¿Sí? Ok. Y vuelva a la cédula. Al calcular el 40%, ¿sí? Vuelva a la cédula, por favor. Profe, sino que yo... Ah, sí, ya sé por qué. Ya. Entonces, al calcular la limitación del 40%, significa que la limitación da 43 millones de pesos. Por lo tanto, en el renglón 45, para todos, Sí. ojo con eso, en el renglón 45 no se van a colocar los 93 millones, se van a colocar los 62 millones. ¿Por qué? Porque dice que las rentas exentas y deducciones imputables limitadas. ¿Cuál es la limitación? Pues que no pueden exceder del 40, pero como aquí está por debajo del 40, entonces debo que tomar ¿cuáles? Pues las cesantías, perdón, las deducciones que estén limitadas. En este caso, las rentas exentas y deducciones que sean imputables. Vayamos a la cédula, por favor. Entonces, observen, hay dos situaciones muy importantes que creo que aquí esto se presta para confusión. Sí. Dijo Confucio. Total de y rentas exentas son 62 millones. Las limitaciones del 40% son 93 millones. Significa que tanto el renglón 44 van a quedar los 62, pero como usted compara los dos, y al comparar los dos, tiene que colocar el menor entre los dos. 62. Entonces, en el renglón 45 deben ir los mismos 62 millones. Caso contrario, verbigracia, que si las limitaciones, esos 62, no fueran 62, sino 100 millones, entonces en el renglón 45, en el 44 van los 100 millones, pero en el renglón 45, limitación, sí irían los 93 millones de pesos. Por eso les decía, el renglón, las limitas, los costos, las deducciones y rentas exentas imputables limitadas siempre tiene que ser menor entre los dos valores, entre los que usted calculó y la limitación del 40%. ¿Me hago entender? Sí, profe. Sí, es que mi duda era ahí por lo que aplicaba ese porcentaje, porque obviamente iba a dar menos. Pero Sí, eso ahí se tomaría la limitación que son los 62 millones. Y si usted hace las operaciones, usted debe restar los 62 millones más no los 43. Tengan cuidado, la limitación del 40% es para saber si las costos y las totales, deducción y rentas que usted ha calculado no pueden exceder de ese 40. Pero si usted calcula menos del 40%, significa que usted las tiene que tomar. Es lo mismo que, por ejemplo, la medicina prepagada. ¿Alguien me puede recordar cuánto es la limitación de la medicina prepagada? Aquí dice, mira, ahí está. 16 VTs mensuales. 16 juguetes mensuales. Correcto. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Cuánto es eso en pesos? Alguien que me diga eso. Hágala ahí, por favor. 34. 1.579.840. Por 16. Ahora eso por 12. 6 millones, ¿sí? 6.579.840 pesos. Bueno, entonces, pregunta, si ese contribuyente pagó por medicina prepagada 3 millones de pesos, ¿qué valor se va a tomar en medicina prepagada? Sabiendo que tiene una limitación de 6.579.000. Todos los Los 3 millones.
Los 3 Todos millones los de 3 pesos. millones. Correcto. Si esa persona pagó por medicina prepagada 10 millones de pesos, ¿cuánto se puede tomar? Solo la limitación. Exactamente. Eso pasa con la limitación del 40%. Ustedes hallan todas las deducciones y las rentas exentas. Si esa limitación le dio 62 millones, pues ¿usted cuánto se va a tomar? Los 62 millones porque no pasan los 93. Pero si las deducciones y la renta exenta le dan 100 millones, ¿cuánto es lo máximo que se puede tomar? 93. Entonces tengan en cuenta que los 93 no es el valor a tomarse, es el techo máximo que usted puede tomarse como deducciones y rentas exentas. Pero si usted tiene deducciones por debajo de ese valor, pues tiene que tomarse las que le dé por debajo de ese valor. Para que me hagan hacerme entender con respecto a la limitación, porque he visto por ahí que cogen y toman la limitación de los 93 independientemente que estén por debajo, las deducciones y rentas estén por debajo. No, si están por debajo tienen que tomar los cálculos que haya dado, en este caso los 62 millones. ¿Eso? Bueno, doña Ana, ¿qué otra duda tiene con respecto? Profe, la última. Profe, ¿puedo interrumpir un momento? Señor, sí señor, claro. Profe, ¿la limitación del 40% solo se hace en la cédula de trabajo? No, en todas. Se puede hacer aplicándola a todas. En la cédula general. Se aplica en la cédula general. Significa que usted toma los ingresos menos los ingresos no constitutivos, le aplica el 40% y usted se puede tomar la limitación de deducciones y rentas exentas. No aplica solamente para la renta de trabajo, aplica para la cédula general. Porque recuerde que la cédula no laboral y la cédula de capital también le aceptan deducciones. ¿Cuáles deducciones? Pues los intereses de vivienda, el gravamen al movimiento financiero, aportes voluntarios a pensión. Entonces significa que también esas le afectan a la cédula general. Señora Ana, ¿qué decía la tercera pregunta, no? Profe, lo último. Como usted nos decía que en estas 3 cédulas se podía aplicar los aportes voluntarios de pensión. Sí. En este caso solo lo puedo dejar en una casilla, no se puede repetir. No, usted los puede colocar todos, ¿sí? O sea, ¿yo puedo repetir este valor en las 3 casillas? No los puede colocar en las 3 casillas. Lo que pasa es el valor que usted tiene que colocarlo. Si usted tiene 10.356.000, para usted ese es el aporte voluntario a pensión, en eso. Y si témoslo en la cédula de trabajo, témoslo en la no laboral o en la capital, eso lo puede usted colocar en cualquiera de las 3. El efecto le va a dar lo mismo. Si usted lo coloca en la celda D, en la celda E o en la celda F, le va a dar lo mismo, porque siempre se va a sumar en la totalidad. Lo que sí no puede hacer es colocar los 10 millones, porque me está queriendo decir que usted aportó 30. Sí. ¿Sí? Entonces, lo que usted puede hacer es colocar lo máximo lo que usted haya aportado. Ok, listo. Si usted aportó, por ejemplo, 25 millones de pesos, pues yo le recomendaría que no los colocara en la renta exenta de trabajo, sino colóquelo en la no laboral o en la de capital. ¿Para qué? Pues para que la renta exenta el 25% no esté afectada por esa pensión, por esos aportes voluntarios a pensión. Porque si usted lo coloca, esos 10.356.000, lo coloca en las otras 2 cédulas, significa que la base para calcular la renta exenta del artículo 206 pues va a subir y a usted le va a favorecer. ¿Sí me hago la comparación matemática? Sí, profe, sí, señor. Entonces, pero lo que sí no puede hacer es eso, colocar 10, 10, 10. No lo puedes hacer. Tiene que escoger en cuál una de las cédulas, que yo le recomendaría que fueran las otras 2 cédulas para que no disminuya la base para calcular el 25%. Y no tiene ningún efecto, porque usted al final siempre la va a calcular. Por eso era la pregunta del compañero. Usted la limitación la va a sacar sobre la cédula general, porque usted puede sumar las tres deducciones y las 3 rentas exentas y lo compara en la cédula general. Listo, profe. Esa era mi duda. Bueno, volvamos al formato.
Aquí es la corrección que tengo que... Déjame ver las rentas. Suba un momento para ver las ganancias ocasionales. Perfecto, las ganancias ocasionales. Calcula el impuesto de renta, las ganancias ocasionales, muy bien. Y los anticipos. Correcto, compañeros. Baja. Significa que ese contribuyente paga 10.446.000. Correcto. Muy bien. ¿Alguna otra duda con respecto a la renta de personas naturales? No, profe, yo hasta ahí llego. Muchas gracias. Bueno, los demás compañeros, ¿qué opinan? Bueno, en ese orden de ideas, entonces, quiere decir que damos por terminada la renta de personas naturales. ¿Sí? Ahora vamos a resolver inquietudes que tengan sobre renta de personas jurídicas. ¿Listo? Entonces, ¿alguien, Profe, yo tengo una duda. señora? De hecho, tengo muchas dudas. Eso es lo importante, que tengas varias dudas. Por eso me da Profe, bueno, que se ha trabajado. profe, primero, ¿puedo volver a mostrar pantalla? Sí, claro, con mucho gusto. Toda suya. Bueno, profe, acá están los estados financieros, ¿no? Sí, Primero, señora. tengo una duda respecto a la parte del patrimonio. En la parte del patrimonio tiene que dar tal y como nos da el estado de situación financiera. En este caso nos Buena, tiene que dar el resultado final. buena pregunta. Díganmelo ustedes. ¿Qué opinan? Tiene que dar. ¿Cómo? Tienen que ser igual a los estados financieros, si no está mal hecha pues la declaración de renta. Pues porque los estados lo que vamos a hacer es, en la declaración de renta es proyectar lo que hay en los estados financieros, entonces tiene que dar pues igual a lo que está ahí. Listo, muy bien. Primera opinión. ¿Algún otro tiene otra opinión? Listo, correcto, muy bien. Yo difiero un poco y les digo esto, compañeros. Si la declaración de renta le da lo mismo que los estados financieros, la declaración de renta, la mayor probabilidad es que esté mal hecha. Porque la declaración de renta, en términos generales, muy generales, no puede ser igual a los estados financieros. Lo más cercano, hablo de estados financieros. Por eso, primero hablo de estados financieros. La pregunta concreta, si la declaración de renta debe dar igual que el estado de situación financiera, eso es relativo. Es relativo. No siempre unos estados financieros, o mejor, un estado de situación financiera debe ser igual al patrimonio. Y volvemos al tema. Me gustaría, Ana María, usted me envió ese archivo. Sí, profe, yo solo confundí. Sí, señor. Listo, hagamos una cosa. ¿Por qué? Me gustaría, voy a mirar al correo, Ana me envió por acá. ¿Es el mismo donde me envió las dudas, las consultas o es otro archivo? Profe, fue otro archivo que se lo envié a mediodía. A mediodía, entonces eso fue como a las 12:23, más o menos. corrección 2:10, no, pero esta es corrección 2:10. Lo tengo. Venga, miremos a ver si lo tengo. ¿Por qué?
Y para el caso que vamos a trabajar, así aquí la tengo. Para el caso que vamos a trabajar, no siempre la declaración de renta va a dar con respecto al estado de situación financiera. Pueden haber casos que difieran. Como, señora. Profe, porque es que yo ahí tengo una duda con el artículo 63 y 64 del Estatuto Tributario, donde me habla sobre... No le copié, perdón, no le copié, me repite nuevamente, qué pena que no alcancé a escuchar, ¿qué me dices? Profe, es que yo también tengo una duda ahí respecto al artículo, en la parte de inventarios, ¿no? En la Sí. sección 36. Ahí me decía que me refiriera al artículo 63 y 64 del Estatuto Tributario, ¿no? Y ahí me dice cómo tomarme o cómo discriminar esos inventarios. Sí. Entonces, mi duda ahí era con ese valor que nos dan en los estados financieros. Sí. Y si no lo tomábamos, como decía el artículo 63, o si lo tomábamos inmediatamente de aquí del Estado. Bueno. O sea, esos 21 millones, Listo. que son los mismos que están acá en el estado de resultado integral. Aquí. Sino que ahí me decía, el artículo 63 me decía lo siguiente. Me decía, tome el inventario inicial de mercancías, o sea, réstale el inventario inicial de mercancías más las compras, más las unidades vendidas durante el periodo, ¿no? Pero también tengo otra duda, si ahí también tengo que tomar esas devoluciones y descuentos. Ya. Listo. ¿Por dónde iniciamos? Porque hay varias cosas. Entonces, iniciemos primero por el inicio, dijo alguien, ¿no? Entonces, si gusta, Ana, Profe, dejo de compartir. por favor, gracias. Voy a compartir lo que hizo Ana y eso me permite iniciar. Si alguien por favor, alguien que lea el artículo 60, por favor. ¿Artículo qué, profe? El 62. Sistema para establecer el costo de inventarios enajenados. Sí. Para los obligados a llevar contabilidad, el costo en la enajenación de inventarios debe establecerse con base en alguno de los siguientes sistemas. Primero, el juego de inventarios o periódicos. Segundo, el juego de inventarios permanentes o continuos. El inventario... Bueno, entonces, perdón, ojo, el juego de inventarios o periódicos y el de inventario permanente o continuo, ¿sí? El juego de inventarios. Entonces significa que los que estén obligados a llevar contabilidad, sus costos de venta para determinar el mismo, se puede manejar por el juego de inventarios o por el inventario permanente. Recuerden, activos, que el inventario se podía manejar de dos formas: juego de inventarios, que le llamamos el sistema periódico, o el sistema permanente. Entonces,
El sistema periódico es el que maneja juego de inventarios, inventario inicial más compras menos inventario final. Y el costo y el sistema permanente, el juego de inventarios, el sistema permanente o inventarios permanente o continuo es el que se establece directamente el costo en el momento de la entrada y la salida. Es cuando se maneja una tarjeta de CARDES. Entonces, por lo tanto, usted puede manejar los dos sistemas, o mejor, escoger cualquiera de los dos sistemas, dependiendo de la empresa, para manejar los costos de venta, que es el que produce el juego de inventarios. Y lo que está diciendo el artículo 63 es que en el caso del juego de inventarios, las unidades del inventario final no pueden ser inferiores a la diferencia entre el resultado de restar la suma de las unidades del inventario inicial más las compras y las unidades vendidas durante el año. ¿Qué está queriendo decir allí? Es que le ponen un control, porque si usted compró 10 unidades, usted tenía 10 unidades, compró 20 unidades, significa que usted ¿cuántas unidades va a tener? 30. Pero si usted le quedan 5 unidades, significa que vendieron ¿cuántas unidades? 25. Entonces lo que dice ahí es que usted vendió 25, usted no puede estar, si usted, su inventario dice que salieron 25 unidades, usted no puede decir que vendieron 20 unidades, ni puede decir que vendió 15. Eso es lo que le está dando el artículo 63 con respecto a las limitaciones. Pero le está dando a entender el artículo 62 que usted puede manejar tanto el sistema periódico como puede manejar el sistema permanente, periódico del sistema permanente. Al compartir aquí ya, voy a compartir. Entonces, en el estado de resultados, para aclarar la primera duda que tenía, aquí estamos utilizando ¿qué? ¿Esto qué sería para la empresa? ¿Sistema permanente o periódico? Alguien que conteste, por favor. ¿Qué opinan? Eso es sistema periódico, claro. Inventario inicial más compras menos inventario final. Significa que estamos hablando de un juego de inventarios. Inventario inicial más compras menos el inventario final. Porque tal vez no, esto deje una imagen y no está tomando los valores. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, inventario inicial, que son los 22, 86, 32, tenemos unas compras. Profe, ella sí la de deja 248, 748. ¿Cómo? ¿Cómo, niña? Que profe que sí le deja pasar los valores, porque está convertida. Sí. Sí, mentira. Lo que pasa es que esto está como raro. Bueno, es 22 millones de pesos inventario inicial. Más las compras. Las compras menos el inventario final, que en este caso serían los 21,932,500. Esto sería el costo de venta. ¿Por qué? Por el juego de inventarios. Inventario inicial más compras menos inventario final, los 249 millones. Obviamente que es una forma sencilla, porque si usted tiene compras, puede tener devoluciones en compras, entonces va a las compras, le resto las devoluciones en compras, pero es la misma fórmula. Para darle la respuesta, el costo lo estamos determinando por el juego de inventarios. ¿Listo? Volvamos aquí al estado de situación financiera. Y con respecto a la declaración, una pregunta, ¿usted tiene aquí la declaración?
Sí, profe, estaba en la otra casilla. Ahí dice formato de anexo, formulario. Espera que no me lo deja, no me lo deja visualizar más o más hojas. No me deja visualizar más hojas. Entonces, ¿por qué creen que en este caso nuestro estado de situación financiera, el balance general, no va a ser igual que está en la declaración de renta? ¿Por qué creen? Profe, hay otra duda. Es que en la propiedad, planta y equipo, Perdón, aclaremos primero la duda, ¿sí? ¿Por qué creen que no sería igual? Ahora sí me toma, patrimonio ahora sí me lo estado, toma. profe. Sí. ¿Por qué creen? Profe, es como que ahí no se está tomando, o sea, en el balance no se están tomando las compras, ¿no? En el estado de Las, situación. sí, claro, Teniendo en cuenta pues los Sí, en inventarios. el de... no, sí, porque aquí el inventario son 21.932.500, ¿sí? Ajá. Profe, por lo que generalmente en el estado de situación financiera siempre se busca que la persona tenga, no sé, como un beneficio mayor o no se le van a tomar como muchos valores Bueno, importantes ahí, no sé, cómo decir. listo. Eh, Sencillamente por los valores patrimoniales o los valores fiscales. Recuerdan que cuando hacíamos la declaración de renta de una persona natural, decíamos que cómo está el inmueble en una persona natural que no esté obligada a llevar contabilidad. Sí, profe, sí, señor. ¿Cómo, Y cómo, cómo declara el inmueble una persona natural no obligada a llevar contabilidad? Un inmueble. al valor fiscal, ¿no? ¿Y cómo determina el valor fiscal? Pues lo encuentra en las escrituras públicas o en los diferentes avalúos, pero por lo general eso es lo que está en la escritura pública. Sí, pero recuerden que el valor fiscal de los bienes de una persona no obligada a obligada a llevar declaración, obligada a llevar contabilidad, dice que es el mayor valor entre el avalúo catastral y el valor de adquisición más las mejoras. Ajá, sí, profesor, Entonces, también. observen, si usted tiene un avalúo catastral de 100 millones de pesos y usted compró la casa por 120 millones, ¿por qué valor la va a declarar? Por 120 millones. Recuerda que hicimos nosotros ese ejercicio. Si esa casa al año siguiente, el avalúo catastral millones, pues usted tiene que declararlo por los 150, porque es valor entre el avalúo catastral que el precio de adquisición, ¿sí? Entonces observen que con las personas. Y el valor comercial no importa. El valor comercial en un inmueble no importa. Se toma el valor catastral o el valor de adquisición. Entonces, ¿alguien me puede decir, ustedes que vieron normas internacionales y todo ese, qué es el valor razonable? ¿Qué es el valor razonable? Profe, es el mismo valor comercial que se le da, ¿no? A la Es, propiedad. Exactamente. El valor razonable es el valor de realización de un inmueble o de un bien. Digámoslo, como dice la compañera, es el valor comercial que tiene un
bien, ¿sí? Entonces, ese valor razonable es el valor que se coloca en una declaración de renta. Perdón, en los estados financieros, es lo que se coloca en los estados financieros. Es que estoy buscando el artículo 267, el valor patrimonial de los activos. Que ese sería en este caso el valor fiscal, ¿no, profe? Para El la valor propiedad. fiscal. Entonces, visualizan ahí, compañeros. Sí, profe, sí, señor. Listo. Entonces, miremos el artículo. Voy a ubicar aquí el artículo 267 del Estatuto Tributario. Para determinar el valor fiscal o el valor patrimonial de los activos. Por eso les decía que no un estado de situación financiera necesariamente tiene que ser igual al que vamos a colocar en la declaración de renta. Lo más probable es que no sea igual, porque los valores patrimoniales o los valores fiscales de los bienes no necesariamente tienen que ser igual al estado financiero. Pues como la mayoría se me fue, entonces vamos a explicar esta situación de una forma muy sencilla. Si ustedes observan, construcciones y edificaciones por 650 millones de pesos. Construcciones y edificaciones por 650 millones de pesos. Si aquí tenemos algo que se llama utilidad acumulada, decreto 3022. Me imagino, no sé si ustedes hicieron estados financieros con la profesora Elvia o quien le haya dado los estados financieros, cómo hacer una implementación de los estados financieros bajo NIF, pasarlos de unos estados anteriores, estados financieros bajo las normas anteriores, convertirlas en estados financieros bajo las NIF. Cuando se convierten los estados financieros bajo las NIF, significa que todas las variaciones que puedan haber se acumulan en una cuenta que se llama utilidad acumulada, decreto 3022. El 3022 es el decreto que implementa las normas internacionales. ¿Qué quiere decir? Que si usted tenía en su contabilidad un valor fiscal o un valor patrimonial, un bien por 200 millones de pesos y a usted ahora le hace un valor razonable, significa por 400 millones de pesos, significa que en la contabilidad ese bien va a quedar por 400 millones de pesos, pero ahora en su estado financiero va a quedar 400 millones de pesos. Esa diferencia en el ajuste lo llevamos a utilidades acumuladas, decreto 3022. Este valor significa que es el valor por el cual los bienes se han valorizado. Si ustedes observan, aquí en la información adicional, aquí se le colocó que el valor el valor patrimonial de las construcciones y edificaciones es de 276.986.000 y que el valor razonable a 2018 son 650 millones. Significa que en los estados financieros esta casa vale 650 millones, pero el valor patrimonial que se venía declarando son 276 millones de pesos. Entonces, cuando nosotros hagamos la situación, el patrimonio para la declaración de renta, tenemos que empezar a mirar cuáles de estos bienes son los que están valor patrimonial versus
valor razonable. En ese orden de ideas, el único que les dejé para que cambiaran como un ejemplo para que manejen la diferencia entre valor razonable y valor fiscal o valor patrimonial son las construcciones y edificaciones. Significa que en la declaración de renta, estas construcciones y edificaciones no van a ir por 650 millones. Van a ir, ¿por qué? Por los 276.986.000, que es el valor patrimonial. Y si ustedes calculan los 650 millones y le resta los 373.014, significa que le dan los 276 millones, que es el valor patrimonial del bien. Quiere decir que tributariamente ese bien vale 276, pero en la contabilidad, por haberlo colocado al valor razonable, vale 650 millones. Quiere decir que en la declaración de renta, este bien no va a ir por 650, sino que va por 276 millones de pesos. Esto es una modificación que deben hacer. Los demás activos, caja y bancos, a partir del artículo 267, ahí están los bienes, cómo se deben colocar a valor patrimonial. Y el artículo 167 dice, regla para valor general para el valor patrimonial de los activos. Y ahí empiezan a cada uno de ellos. ¿Cuál es el valor patrimonial de las cuentas de ahorro? Pues dice el valor patrimonial, el valor bancario en el saldo en el último día del año periodo gravable. Significa que ese es el mismo saldo que hay. Por lo tanto, eso no va a cambiar. Las inversiones por lo general se colocan en el valor de adquisición. Los deudores, pues no tienen ningún problema por el valor que se adeudan a la compañía. Inventarios, pues el saldo final a 31 de diciembre. Manéjese por el inventario periódico o maneje por el inventario permanente. Los activos, ya lo mencioné, propiedad, planta, equipos, depende si es el valor patrimonial o está a valor razonable. En este caso, las construcciones y edificaciones estaban a valor razonable. Eso en la información adicional se tomó valor patrimonial, valor razonable, por lo tanto es un ajuste que se deben estar realizando. Los pasivos. Profe, sí. una pregunta. ¿Por dónde dijo las acciones? ¿De qué? Usted nombró algo sobre las acciones. Que se lleva con el valor se pone con el valor de adquisición, ¿o no? Sí, en el valor de adquisición. Las acciones pueden cambiar, ¿sí? Las acciones pueden cambiar de valor. Dice, el valor de los títulos, bonos, certificados y otros documentos negociables que generen interés y rendimiento financiero es el costo de adquisición más los rendimientos causados y no cobrados. ¿Sí? Porque es que las acciones pueden tener varios valores. El valor, por decir algo, el valor comercial, en este momento una acción puede estar costando 10.000 pesos, la de Ecopetrol puede estar costando 2.000 pesos, pero usted la adquirió por 5.000. Entonces el valor de mercado es el valor en que entonces, por eso tenemos que tomar en cuenta cuáles son los valores de los bienes que puede estar determinado fiscalmente. Por eso lo consiguen todo en el artículo 266, 67 y siguientes, que están cómo se determinan el valor patrimonial de cada uno de ellos. En este caso, las variaciones que nosotros tenemos es en las construcciones y edificaciones, que es el valor patrimonial, que es, eso lo encuentran en el artículo 2, valor patrimonial de los bienes inmuebles. Los contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad deberán declarar los inmuebles por el costo fiscal determinados de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo 1. Entonces, observen que aquí no se va a declarar por el valor razonable, sino por el costo fiscal. Y ustedes ya saben que el costo fiscal es el costo de adquisición más las mejoras, independientemente que ese bien valga 100, 200 o 300 millones de pesos más. Entonces, por eso, compañeros, no siempre el estado de situación financiera es igual al patrimonio de la declaración de renta. En este caso, va a cambiar.
Quiere decir que en el valor patrimonial de la declaración de renta, esto debe estar, como no está formulado, véngalo. Bueno, otro tema muy importante es la depreciación. Aquí yo no les quise complicar la vida con la depreciación. Ustedes pueden tomar la depreciación, que es la depreciación fiscal. Pero puede darse el caso, compañeros, que la depreciación fiscal sea diferente a la depreciación contable. Voy a colocar aquí un ejemplo. Digamos que ustedes compraron un local. Compraron un local por 400 millones de pesos para montar la empresa. Y digamos que las políticas de la empresa dice que la depreciación, digamos que la depreciación de eso va a ser de 30 años. ¿Sí? Que la depreciación es de 30 años. Significa que usted en el primer año, usted iría a depreciar este bien dividido entre 30 años. Quiere decir que ese bien en el primer año, su costo contable va a ser de 400 menos 13 millones, porque usted dijo que lo va a depreciar a 30 años. Entonces coge este bien y lo deprecia a 30 años. Eso sería una depreciación contable. Y entonces significa que cuando usted haga su estado financiero, sus estados financieros, quiere decir que este local, usted va a tener una depreciación por el primer año de 13 millones y su valor contable es de 386. Recuerden, compañeros, que la depreciación que hace con los bienes, los resta el valor. La depreciación lo que hace es disminuir menos la depreciación. Pero aquí hay una situación. Tributariamente, la depreciación puede ser diferente. Y mira la situación. Profe, ¿cuándo el contribuyente se puede tomar un descuento del 25%? Creo que es por la alicuota, no sé ahí cómo sería. ¿De qué? Es que dice que el contribuyente puede aumentar la alicuota de depreciación determinada según el artículo 137 del Estatuto Tributario en un 25%, siempre y cuando si el bien es depreciable, o sea, si el bien depreciable se utiliza diariamente por 16 horas. ¿Para qué bienes podría aplicar eso? ¿O maquinaria de equipo. Para maquinaria de equipo. Para toda la maquinaria de equipo, siempre y cuando el contribuyente lo pueda comprobar. Exactamente. Mire, a eso iba. Mire el artículo 137. Mire lo que dice el artículo 137. Dice, para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, la tasa por depreciación a deducir anualmente será la establecida de conforme con las técnicas contables, siempre que no exceda la tasa máxima determinada por el gobierno nacional. Ojo, contadores, para los que estén despiertos y estén aquí, la depreciación va a ser la tasa de depreciación que usted establezca en la técnica contable. Significa que la depreciación es la que usted lleve en la contabilidad, pero que no exceda la tasa máxima determinada por el gobierno nacional. Quiere decir que usted puede depreciar como quiera en la contabilidad y le acepto toda la depreciación que tenga en la contabilidad, pero que no puede exceder de esta tasa. ¿Eso qué quiere decir? Aquí en el caso que nosotros estamos haciendo, ¿ustedes están viendo el Excel? ¿O están? Por favor. Sí, señora, estoy viendo el Excel.
¿Y están viendo el artículo? ¿El artículo lo ven? Sí, profe, sí, señor. Sí, señor. Ah, bueno, entonces es que no recuerdo si estoy compartiendo pantalla o archivo. Entonces, observen que aquí en el artículo 137 dice que se puede la contable siempre y cuando no excedan esto. Entonces, observen que cuál es para construcciones y edificaciones dice que la tasa fiscal a deducir es el 2.22%. ¿Sí? Entonces, ustedes van a decir, bueno, ¿y ese 2.22% qué es? ¿Cuánto se va a depreciar un bien en toda la vida? 100 años, el 100%. Ese es el 100%. Significa que si yo le pongo 30 años, ¿cuánto se va a depreciar mensualmente? Pues los 100 dividido entre 30 significa que se va a depreciar mensualmente, se va a depreciar el 3%. El 3.33% voy a depreciarlo. ¿Puedo descontarme esa depreciación del 3.33% frente a lo que dice el artículo? Dice que no me puedo descontar el 3.3%. Lo máximo que me puedo descontar es 2.22%. Quiere decir que esto, lo máximo que se puede que usted lo va a depreciar, o usted tiene que depreciarlo a 45 años para que le dé el punto 2. Entonces quiere decir que la depreciación que usted puede descontarse tributariamente no sería la de 30 años, sino la de 45 años. Por lo tanto, estos 40 dividido entre 45. Quiere decir, compañeros, que su bien tributariamente no va a valer 386, sino 391, porque la depreciación de este año, la que yo le voy a aceptar tributariamente son 8 millones de pesos. 8 millones de pesos, porque le acepto solamente máximo el 2.22%. Quiere decir que la diferencia entre 13 millones de pesos y 8 millones de pesos es lo que se denomina un ajuste fiscal, un impuesto diferido, porque contablemente me voy a depreciar 13 millones, pero fiscalmente solamente voy a depreciar 8 millones de pesos. El bien me vale contablemente 386, pero fiscalmente me va a valer 391 millones de pesos. Por eso, compañeros, en la práctica ustedes no van a encontrar una depreciación en construcción de edificaciones por debajo de 45 años. La mayoría de los contadores, ¿qué hacemos? No nos complicamos la vida. Cuando hacemos las políticas decimos 45 años. ¿Para qué? Para que contablemente depreciemos igual que la depreciación tributaria. Entre la depreciación contable y la depreciación tributaria me va a ser igual y yo no voy a tener problemas de diferencias fiscales entre lo contable y lo fiscal. Eso da a entender, compañeros, que en muchas ocasiones los contadores dejamos la misma depreciación fiscal, la dejamos en la misma depreciación contable, pero eso no quiere decir que la depreciación o la vida útil de un bien en la contabilidad usted la puede colocar la vida que usted quiera, pero el problema es que la DIAN sí la amarró, o el Estado sí la amarró a lo que dice el artículo 137. Por ejemplo, flota y equipo de transporte. Flota y equipo de transporte, 10%. Quiere decir que usted puede depreciar un carro a 10 años, pero si usted quiere lo puede depreciar a 5 años, pero tributariamente le voy a aceptar los 10 años. Lo que dice la compañera ya es unas reglas especiales en el caso de depreciaciones aceleradas, que le puedo aceptar un porcentaje más alto siempre y cuando usted me demuestre que ese bien lo utiliza con muchísima más frecuencia que la vida normal, porque estos bienes es una vida normal. Me explico. Maquinaria y equipo se deprecia a 10 años, pero imagínese que usted esa maquinaria la tiene trabajando las 24 horas, tiene 3 turnos de operaciones.
Significa que esa maquinaria no se va a depreciar a 10 años, esa maquinaria se puede depreciar más rápido, por lo tanto usted puede solicitar una alícuota superior al 25% de la diferencia contable frente a la diferencia fiscal, que es lo que establece la compañera. Eso es con respecto, observen que aquí hay otra causal para que la información contable pueda ser diferente a la información contable frente a la información fiscal. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, sigo con eso con respecto a activos. Significa que cuando ustedes hagan su declaración, sus activos le van a estar dando sus activos, por ejemplo, aquí van a ser los 67, los 18, los 83 y los 21. Y aquí, pues van a ser los 339. Por lo tanto, los activos de la compañía van a ser de 524. Los pasivos siguen siendo igual. Usted quita eso. Entonces, observen que su nuevo estado de situación financiera para declaración de renta va a quedar en 524 millones. Porque en estos momentos la diferencia que tenemos y que yo quería plantear era la diferencia que hay en las construcciones y edificaciones por la aplicación de las NIF. No los quise enredar con la depreciación porque podía ser que también se dé por depreciación. Quiere decir que esta depreciación sea la contable y no la fiscal. Entonces tenga que decir, no, que la maquinaria y equipo se deprecia a 5 años. Ah, la depreciación fiscal es de 10 años, por lo tanto tiene que hacer un ajuste en la depreciación. Pero no, eso no viene al caso. Esto es para explicar al compañero que habló con respecto a la pregunta de la depreciación. Eso para aquí los equivalentes, instrumentos financieros, cuentas por cobrar, inventarios, total activos y los Perdón, pasivos. profe, ¿puedo hacerle otra pregunta? Sí, señora. Profe, en el caso de los activos biológicos, que se llegara a dar en una empresa, digamos que trabaje con ganado, ¿cómo establezco en este caso la declaración, digamos una sociedad que trabaja con ganado, el valor Mira, de esos activos, de ese ganado o de un cultivo? Mire, hay otra diferencia. Imagínense que esta empresa tenga un inventario por ganado. Supongamos que aquí haya ganado. Aquí hay otra situación. Aquí dentro del estado haya ganado. Digamos que hayan 50 cabezas de ganado. ¿Sí? Que de esas 50 cabezas, 40 sean vacas cría, vacas con cría, que hayan 10 novillas de 2 años, ¿sí? Y usted las tenga evaluadas, valor razonable, por decir algo, en 1.250.000, y aquí las tenga, por ejemplo, en 1.000.000. Bueno, estas vacas con cría, pongámosles a 1.800.000. Son de buena leche, digamos que tienen más o menos unas 7, 8 botellas, y vacas novillas, por ejemplo, en 1.200.000. Entonces, ¿qué pasa? Este es su valor contable, pero hay una resolución que emiten periódicamente para determinar cuál es el valor fiscal del precio del ganado. Entonces, ¿qué quiere decir? El precio del ganado está dado por una resolución que se expide.
y usted lo va a declarar por el valor que establezca la resolución, no por el valor comercial que usted lo tenga, sino que usted lo puede establecer, Ministerio del Valor, por el cual les establece un precio. Venga, a ver si es esto. No, eso no es. Hay una resolución que no la tengo aquí a la mano, que establece el valor fiscal del ganado. Bueno, hallemos esta que no, la más rápida. Pero la resolución establece cuál es el precio del ganado por zonas y por tipo de ganado. Entonces, para darle la respuesta a la compañera, tiene que remitirse para poder determinar el costo fiscal. Tiene que irse, por ejemplo, mire, esta es la resolución, pues ya es viejita, pero me puede indicar, es que la otra no la puede indicar la resolución, por ejemplo, hay que identificar el ganado en qué zona se encuentra. Cesar, Magdalena, por ejemplo, para nosotros en la zona 3, Tolima, Huila, Valle del Cauca y Nariño, la zona 3. Entonces, aquí determina cuál es el valor de la zona 2, la zona 3, la zona 3, perdón. Significa que aquí usted tiene que determinar su precio zona 3. Observen que un ternero de 6 a 12 meses vale 376.000 pesos, bueno, en esa época. Una vaca con cría de 3 a 8 años vale 522. Y usted la puede haber colocado en su contabilidad, la tiene en 1 millón. Entonces, el valor fiscal va a ser no en 1 millón, sino va a ser en 522. Entonces, observen que eso también permite a que haya una diferencia entre el valor fiscal y el valor contable. En su contabilidad la puede usted colocar a 1.200.000 o 1.300.000, pero la resolución, el gobierno pide anualmente una resolución que determina cuál es el valor fiscal del ganado bovino, para darle la respuesta a la compañera. ¿Sí? No, no, los activos biológicos de cultivo sí es el valor que usted haya incurrido el valor que haya incurrido en ese activo biológico. Me explico, en una cosecha, usted cultiva arroz o cultiva, por ejemplo, cafeteros, usted sembró 5.000 palos de café, ¿cuánto le ha ido en esos insumos para esos 5.000 palos de café? ¿Cuánto costó cada palo de café? ¿Cuánto valen las abonadas? ¿Cuánto valen la desyerbada? ¿Cuánto vale esto? Entonces, eso es lo que usted va a llevar como activos biológicos, como un inventario. Antes de las normas internacionales eso se llamaba inventario cosechas pendientes por recolección se llamaba. Ahora lo denominan activos biológicos, pero es lo mismo, usted ya va acumulando todos los costos que incurran en la producción de ese activo biológico. Listo, profe, muchas gracias. Otra inquietud que les comento, que tienen que revisar y con mucha frecuencia, revisen el artículo 35. Aquí usted colocan los ingresos financieros. Revisen el artículo 35, porque el artículo 35 dice: las deudas por préstamos en dinero entre los sociedades y los socios generan intereses presuntivos. Para efectos del impuesto sobre la renta, ojo, renta, se presume de derecho que todo préstamo en dinero, cualquiera que sea su naturaleza o denominación, que otorgue la sociedad o sus socios accionistas o a esto la sociedad, genera un rendimiento mínimo anual y proporcional al tiempo de posesión equivalente a la tasa del DTF. Si ustedes observan, aquí en la información adicional, yo les coloqué que los intereses presuntos para el año 2019 es de 4.54%. ¿Qué quiere decir? Que dentro de los ingresos que obtiene la empresa
que aquí dicen rendimiento financiero 223, esto es lo que se recibió realmente, pero como los socios tienen unas cuentas por cobrarle, o la sociedad tiene unas cuentas por cobrar, mire, 65 millones de pesos, significa que a estos 65 millones de pesos por el 4.54%, la sociedad tiene que generar unos intereses presuntos de 2.994.000. Quiere decir que la sociedad va a aumentar sus ingresos por rendimiento financiero de 2.294.000 más por el artículo 35, que se presume que cuando los socios le deben a la sociedad debe generar un ingreso por intereses presuntos, como lo dice a la tarifa del DTF. Sin embargo, yo lo que hice fue darles aquí ya cuál es el interés presunto del 4.54%. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta en la declaración de renta, que veo que algunos no lo han incluido. Otro aspecto que tengan en cuenta. Sí, señor, correcto. Ustedes tienen que empezar a depurar los costos y los gastos. 249 colocaron de costos. Aquí en el estado de resultados ustedes tienen que empezar a colocar cuáles son los costos y los gastos que van a colocar. Bueno, los costos no tienen problema, los 249 millones los colocaron, eso no hay ninguna observación. Gastos de administración, 84 millones. ¿De dónde sacaron esos 84? Ay, se me va a bloquear. Los 84 millones. Entonces, ustedes tienen que empezar a mirar qué bienes se van a colocar y qué bienes no se van a, perdón, qué costos y qué gastos no van a colocar y cuáles sí van a colocar. Ahí es lo que nosotros tenemos que hacer, algo que se llama depurar el estado de resultados. Por eso les decía al comienzo, los estados financieros no siempre son iguales en la declaración de renta. Y si usted observa un estado de situación financiera, o mejor, un estado de resultados igual a una declaración de renta, si estos valores están lo mismo en una declaración de renta, es porque posiblemente no depuraron. Y hay costos o gastos que están en el estado financiero, pero que no pueden ir a la declaración de renta. Por eso, yo les coloqué aquí esta información. Ustedes tienen que revisar si todos estos gastos se pueden colocar. Todos estos gastos se pueden colocar. Estos gastos. Señor. ¿Cómo así? Sí. No, pero es que aquí no hay ingresos no constitutivos. Porque recuerde que estos pagos por salud y pensión, como es una persona jurídica, la persona jurídica no paga salud ni pensión por él. Estos aportes a salud y pensiones le corresponden a los de los empleados, por lo tanto esto es un costo. ¿Sí? En este caso no habría ingresos constitutivos. Entonces lo que quiero dar a entender, este 60-40, ¿dónde lo sacaron? Ese 60 y 40, ¿a qué se refiere, Ana? No, ajá, es que anteriormente pues yo me lo asumí así como nos dice. Pues no sé, profe, ahí yo pensé, yo me acordé de una clase que tuve por allí, que me decían que yo me podía tomar el 60% como administrativo y el 40% como de ventas, pero No, no, es que lo que pasa es que estos fueron talleres que yo hacía anteriormente. Por eso tengan mucho cuidado. Ustedes pueden decir, ay, el profesor dejó el mismo taller. No, señor, yo no dejé el mismo taller. Yo no me pongo a armar conceptos diferentes, pero no, las pero situaciones son que diferentes. ahí yo tomé Porque, algo por allá pasado, ¿no? Para asumirla sí, ahí por en eso. este caso, pero no era Porque, porque un taller porque diferente.
porque el ejercicio, en este ejercicio no dice que sea 60-40, porque yo quité eso. Y a este ejercicio le coloqué valor patrimonial y eso. O sea, porque ustedes se pueden ayudar con otros talleres de otros semestres, pero no pueden confiarse en que sean los mismos talleres. Porque yo siempre, ustedes dirán, el profesor dejó el mismo taller. No, yo no dejo los mismos talleres. La estructura es la misma, pero cosas pueden cambiar, ¿sí? Aquí no les di 40 ni 60, pero bueno, ahí no hay ningún problema. Ya ustedes tienen que definir cuál es gastos de administración o cuál es de venta. Esto, compañeros, que sea un gasto de administración o un gasto de venta, contablemente o tributariamente no tiene ninguna repercusión. Me explico. Si la DIAN le dice, ay, qué pena, es que esos gastos de transporte no era por de administración, sino por venta. Ellos no se van a complicarle la vida a usted si es de administración o de venta, para nada. ¿Por qué? Si usted, estos 10 millones tenían que ir aquí, estos 84 no eran aquí, sino aquí, ¿qué efecto tiene? Nada, neutro. No tiene ningún efecto. Lo que tiene que revisar es que estos 84 sí cumplan los requisitos para llevarlos aquí o para llevarlos acá. Esto es meramente formal. No se compliquen la vida. Esto es meramente normal. Que si usted lo lleva como un gasto o lo lleva como un costo, en esencia es la misma. No le va a tomar. Ellos al fin del cabo, ellos siempre le van a confirmar a usted en una revisión tributaria, le van a sumar costos y gastos. Que es que no eran los gastos de administración, sino en ventas. Es que ese empleado no era de administración, sino de costos. Lo importante es que cumplan los requisitos. Y, por ejemplo, los gastos laborales, para que usted cumpla, para que un sueldo usted lo pueda descontar, dice la norma que tiene que haber pagado aportes a seguridad social. Entonces, revisen si estos 35 millones de pesos pagó aporte a seguridad social. Si no, lo que se puede descontar es lo máximo que haya pagado aportes a la seguridad social. Porque yo puedo tener aquí salarios de 50 millones de pesos. Pero si la seguridad social que yo pagué, por ejemplo, fondos de pensión, es que yo debí haber pagado por 50 millones, debí haber pagado el 12%. Recuerden que, ¿por qué 12%? Porque el 12% es la empresa y el 4% el empleado. Entonces, debí haber pagado 6 millones. Pero pagué nomás 3 millones, pues yo no me voy a poder descontar los 50. Lo máximo que me voy a poder descontar es lo que yo haya pagado. Entonces, tienen que revisar esto. Servicios. Tienen que revisar qué servicios pueden tomarse y qué servicios no pueden tomarse. En los gastos también. Bueno, aquí en los diversos está claro, porque dice gastos no deducibles, tanto. Maquinaria y equipo. Hay un vehículo de la gerencia y hay un vehículo de la esposa del gerente. Bueno, aquí me quedó mal escrito, gerente. ¿Será que este gasto de la esposa del gerente se puede descontar? Bueno, hay que mirarlo. Entonces, esto tienen que depurarlo para saber qué gastos puede llevar a la declaración y qué no puede llevar la declaración. Los gastos que no estén aquí determinado, perdón, es porque sí se los pueden estar tomando. Señora. Profe, ¿y esos los llevamos también a la casilla 58? Ya después de... Sí, pues por eso. Después lo puede llevar a las 58 o a las 59 o lo reparte como usted quiera manejarlos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en los gastos financieros, aquí dicen gastos extraordinarios, multas de la DIAN. ¿Será que me puedo descontar los gastos que contablemente, por ejemplo, una empresa tuvo que pagarle 2 millones de pesos a la DIAN por multa de intereses? ¿La DIAN me acepta que eso lo lleve como un gasto? No, la DIAN no me lo acepta. Entonces, por lo tanto, eso tengo que depurarlo. Eso es lo que nosotros llamamos depuración. Observen que la renta, aquí le dio una utilidad de 78 millones, pero esto no va a ser igual en la declaración de renta. Y vuelvo y reitero, si esto le da lo mismo en la declaración de renta, hubo un error. Otro ejemplo, aquí dice impuestos, gravamen al movimiento financiero. La empresa pagó 1.948.000. ¿Será que la empresa puede descontarse todo el 1.948.000? ¿Ustedes qué dicen? No. Los que están ahí todavía. No, recuerden que lo máximo que me
me puede descontar es el 50%. 50. ¿Sí? Entonces, observen que ahí tienen que revisar la depuración. Tienen que revisar la depuración. La renta presuntiva, ya ustedes deben mirar el artículo 188 y 189 con respecto a la depuración. Aquí no hay ganancias ocasionales. El impuesto, Profe. recuerden que el impuesto de renta, Profe. señora, Esto, ¿será que nos podría explicar más arriba, por favor, la renta presuntiva desde la casilla 71, 72 y 73, cómo se calcula? Por favor. ¿cuál? ¿Cómo calcular la casilla 71, 72 y 73, las rentas? Bueno, estas rentas 60 y las rentas gravables, esto no se calculan, esto ya están Por expresas, favor. ¿sí? ¿Cómo? O sea, las rentas 60 y las rentas gravables, esas no se calculan, esas ya están establecidas. Por decir algo, si esto fuera una empresa de energía eléctrica, significa que el 20% o un porcentaje de energía eléctrica se puede tomar como renta 60. Digamos, si esto es una empresa una empresa que hace parte de la economía naranja, significa que el 25% de sus ingresos se pueden tomar como rentas 60. Estos son ya aspectos especiales que de pronto lo vamos a ver más adelante con respecto a unos datos específicos. La renta La presuntiva, renta presuntiva, la renta presuntiva, sí tienen que mirar el artículo 188 y el artículo 189. Mirar a ver 188. el artículo 188 y 189. Porque eso, la renta presuntiva, bueno, hagamos una cosa, traten de hacer la renta presuntiva y dentro de 8 días miramos la renta presuntiva y hacemos el ejercicio. Revisen artículos 188 y 189. Léanse 188, 189 y 190. Léanse esos artículos y traten de calcular la renta presuntiva. Y la próxima clase, el próximo martes, revisamos ese tema. Listo, ¿qué más así? Algo importante, los anticipos ya lo vieron. Listo, eso sería. Entonces, terminen de trabajar y dentro de 8 días la revisamos. ¿Listo, compañeros? Sí, señor. Sí, señor. Si quieren, lo pueden ir trabajando de una vez. O si quieren, la pueden presentar así sin eso. Pero cuando yo vaya a recogerla para calificarlo, sí me lo deben entregar con el número que yo les dije, más los datos más el dato adicionado. ¿Sí? Bueno, compañeros, creo que les dejé ahí la inquietud de la renta presuntiva. Deben trabajar los intereses presuntivos. Revisen esos dos temas principalmente. Y nos vemos dentro de 8 días y la corregimos.